Muy buenas, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Volvemos con las charlas por valores, que ya lo sabéis que son estos espacios que tenemos desde Cinco pues, para hablar de diferentes temas que tienen que ver con cómo estamos ayudando a las personas. Lo que queremos es aportar, es compartir, es generar reflexión, tips que ayudan, casos de personas que han pasado por lo que seguramente a lo mejor alguno de nosotros pueda estar pasando en este momento y de alguna forma ayudarnos los unos con los otros. Hoy creo que va a haber a mucha gente que le va a interesar el tema que venimos a comentar, de lo que venimos a hablar hoy. Me hace mucha ilusión porque le tengo mucho cariño a la persona que viene hoy a compartir con nosotros. Y ahora os la presentaré. Hemos llamado a la charla de hoy pequeños giros que cambian tu relación con el estrés. Ahora veremos. Ahora veremos. Espérate. A ver si se puede conectar. A ver, Bea, tienes que girar la cámara. Ahora. Ya, Estas son cosas que pasan. bienvenido. Muy buenas, bienvenida. Ahora te Hola, presento. Laura. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues hoy estamos con Bea Bellosillo, para que la conozcáis un poquito. Ella es nutricionista integrativa de PNI, está especializada en sistema digestivo, hormonal, en hábitos saludables, también es coach especializada en valores y en gestión del estrés. Y tiene su propio método, que a ver si lo digo bien, Bea, es Círculo Cume. Sí, Vale, digo, a ver si. Genial. Y no sé si me he dejado algo importante, Bea. bueno, en términos generales, un poco, la verdad es que a veces es, cuando llevas años en formación y te motiva tanto el seguir aprendiendo y tal, es un poco complicado definirte. Totalmente. Al final estamos siempre también en constante formación, evolución, ¿no? Eh, a ver sí que me gustaría, porque además esto no lo sé de ti, ¿eh? Bea? Yo no sé si tú siempre has tenido como una vocación muy clara y desde el principio te orientaste en esto, o has tenido como diferentes caminos que te han ido llevando hasta aquí. Pues yo desde pequeña siempre me ha llamado mucho la atención cosas pues, que eran menos regladas, por decirlo de alguna manera. Terapias alternativas, naturopatía, acupuntura, osteopatía, siempre me llamaban la atención. En mi casa yo también he visto desde niña la homeopatía, la acupuntura, entonces las plantas. Y con los años, a ver, al principio no sabía muy bien lo que quería hacer, pero sí que es verdad que yo llegué a bachiller y en segundo de bachiller fue como ahí un escalón duro de roer y, y a partir de ahí no quise hacer ya selectividad porque terminé muy harta de estudiar ese año y entonces me derivé a estudiar técnico superior de laboratorio de diagnóstico clínico, que la verdad es que cuando me metí no sabía muy bien ni lo que era. Y Ya. cuando entré a estudiarlo, vi que no era la única que le pasaba, sino que a varias compañeras les había pasado lo mismo. Pero bueno, por suerte, un área sanitaria que a mí me llamaba la atención en las áreas sanitarias y que me gustó bastante. Y de ahí me sirvió de puente para pasar a la universidad. Una de las cosas que me había gustado, o sea, que me gustaba en esos tiempos bastante era fisioterapia. Pero también fue un momento de mi vida en el que tenía bastantes dolores de espalda y demás. Y mi mente me decía, jo, pues si te vas a tener que meter 8 o 10 masajes al día como tú llevas la espalda, pues igual no es lo más idóneo. Y estando terminando yo segundo de laboratorio, eh, salió o sea, pusieron la carrera aquí al lado, yo vivo en Zaragoza, pues pusieron la carrera en Huesca de nutrición humana y dietética, que de lo que había parecía, de lo que había arreglado era lo que más me llamaba la atención en ese momento. Y entonces fue un poco así, o sea, no lo tenía pensado desde hace años. Sí que es verdad que cuando me puse a estudiarlo, pues me gustó y demás, y bueno, también es verdad que luego de lo que estudié en la carrera a lo que ha derivado a lo del día de hoy, de seguir otros estudios y tal, pues no tiene mucho que ver, pero bueno, pero bien.
Yo creo que eso habría como no si hiciéramos ahí un estudio más profundo, yo creo que muchas personas, incluso las que pueden ser como, no sé, yo por ejemplo pienso en mi marido, ¿no? Que él es ingeniero de instalaciones, pues seguro que hay cosas que aplica de lo que aprendió en la universidad, ¿no? Pero aún así hay un mogollón de cosas que todos, por mucho que hayamos hecho una carrera, luego un montón no aplicamos y desarrollamos otras y Mm. tenemos que hacer nuestro propio mundo, ¿no? Y, vea, o sea, una de las cosas que me gustaría que comentaras, ¿no? Es, porque es algo que ahora se escucha muchísimo, pero yo creo que hay muchas personas que no lo saben, el tema de qué es un nutricionista integrativo, ¿no? Esto que os llamáis los PNIs y tal. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. Ya conforme te vas formando también vas viendo ahí que es como, vale, integrativo, funcional. Bueno, pues es tener una visión más global de la persona, del ser humano, ¿no? Tener en cuenta de que todo afecta a todo y que dentro del organismo, pues mucho como te hace ver también la PNI, ¿no? La psiconeuroinmunología, que una disciplina de medicina integrativa y lo que se hace es observar primero el cuerpo humano como un todo, relacionando todos los sistemas del organismo que tenemos y por otro lado, eso ya un poco más me tiro a mi terreno personal, o sea, a mi manera de trabajar, atendiendo las tres áreas fundamentales que nos forman como persona, que habría más, ¿no? Pero las otras pueden ser más, eh, menos palpables, por decirlo de alguna manera, pero la parte física, mental y emocional la entiende todo el mundo. Luego, pues tendríamos la parte espiritual y tal, pero bueno, por lo menos estas tres áreas las entiende todo el mundo y cuando hay un desajuste o una desregularización en alguna de estas áreas, las otras se terminan tocando también. Entonces, para mí es importante abarcar a la persona o abordar a la persona el planteamiento de cambio desde esta visión, ¿no? Ver a la persona relacionando todos los síntomas que pueda tener, las circunstancias que haya en este momento de su vida, con todos los síntomas que tenga en base a los sistemas del organismo y luego esa parte mental, emocional, que pueda ayudar ya de una base de, pues si hay que hacer cambio de hábitos y demás, pues por lo menos para ayudarte a hacer ese cambio de hábitos, pero normalmente siempre se termina ahondando más en cosas que hay ahí mentales, emocionales que nos están influyendo pues en el cambio de hábito Vale, o en la patología o en vale. diferentes cosas. Y claro, ahora, a ver, al final tú que estás trabajando, ¿no? Con personas que muchas de ellas te vienen pues con síntomas de temas digestivos, hormonales, cansancio, inflamaciones. Al final, ¿tú has detectado, hay algún patrón que se repite en ellas? Pues a ver, hoy en día uno de los mayores pandemias es el estrés. O sea que sí, o sea, el estrés en muchísimas personas y lo fastidioso es que hay un porcentaje muy elevado de gente que no es consciente de que está teniendo ese estrés. O por lo menos, quizás sí que te reconoce que tiene estrés, pero no tiene la sensación del nivel real de estrés que tiene. Exacto. Y el estrés pues nos perturba en todos los sistemas del organismo. Vale, Esa es una de claro. las cosas. Y luego el intestino, pues es que hay mucha gente que mal. Pero claro, el intestino se puede tocar por estrés, por mala alimentación, porque haya que tomar o haya habido una toma larga de ciertas medicaciones, por algún tipo de virus, bacterias, o sea, puede haber un sistema digestivo tocado por varias cosas, ¿no? Pero hay muchísima gente que no tiene bien tampoco el sistema digestivo. ¿Y a ti te ha pasado, no sé si pasa o no pasa, ¿no? Es decir, ahora vamos a ir hablando como un poquito, o sea, quiero abrir como temas que la gente entienda, que nos vamos a sentir reflejados, ¿no? O alguna de las cosas nos van a sonar a todos, de que la persona viene a consulta, hablas con ella, ¿no? Entiende lo que le está pasando, lo que tiene que hacer, pero luego no lo consigue mantener muchas veces. Claro, ahí es el motivo por el que trabajar bastante desde la parte mental emocional. Nosotros nos hace movernos por la vida, la base son las creencias que tenemos, las creencias y los valores.
Entonces, según las creencias que hemos adquirido, sobre todo en la primera etapa de nuestra vida, y los valores que tengamos, ya sean elegidos o heredados también, es lo que nos va a hacer movernos. Entonces, si ese cambio, ese clic, lo hacemos desde la parte mental, se va a instaurar mucho más fácil que si queremos hacer un cambio con una visión temporal y luego volver a lo de antes, eso no funciona para Claro. ningún tipo de patología. Hay que hacer cambios desde un porqué y un para qué. Desde el entendimiento el cerebro cambia más fácilmente que desde una imposición o una prohibición. Claro, claro, yo aquí te iba a decir, ¿no? Tú que estás, que has trabajado, luego ahora entraremos un poquito más en el estrés también, ¿no? Pero me interesa también abarcar la parte que tú dices, ¿no? De detectar qué creencias está teniendo esa persona, qué valores, o sea, está teniendo consciente, inconscientemente, que ahora veremos la relación también, ¿no? Es decir, porque y cómo eso puede estar condicionando, pues, a ese cambio, ¿no? Que la persona a lo mejor quiere conseguir y es como que avanzas, pero no, ¿no? Como que quieres, pero que no, pero y yo me imagino que ahí tú, ¿cuáles son las emociones que normalmente tienen las personas en ese punto cuando llegan a ti? Pues depende de qué. Claro, es que partes de la base de según qué creencias, según qué patología, con la patología que viene o con el problema o la circunstancia que venga, claro, varía mucho, ¿no? Pero en base a eso, ¿qué creencias tienes sobre ese tema? Pues el no poder cambiar o el pensar que le viene, que lo que tiene le viene de otra cosa de lo que realmente le viene. Y luego, si vienen más, pues a lo mejor por bajada de peso o por hacer algún cambio en concreto, o por ejemplo en la época de menopausia, que hay muchas creencias falsas, ¿no? Tener pues eso, las creencias de, pues he llegado a la menopausia, ya todo lo que me pasa es de la menopausia y no puedo hacer nada, ¿vale? Todo como que le condiciona y es como, vale, sí, es una etapa en la que hay unos cambios, pero puedes hacer mucho más de lo que piensas o de lo que se ha hecho pensar a nivel social, ¿no? Y en la bajada de peso, por ejemplo, que es, es una de las partes que se ve más clara, pues a lo mejor te viene gente con la sensación de que tiene un tope. De aquí no puedo bajar, no he conseguido bajar, no consigo bajar ya más de aquí, ¿no? Y claro, muchas veces son esas propias barreras mentales que tenemos. O otras partes emocionales que te llevan a ese estancamiento o ese bloqueo. Claro. Y luego, pues según si también, por ejemplo, si vienen a veces con problemas digestivos que llevan pasando por muchos médicos o problemas hormonales que han pasado por muchos médicos que no le han dado una solución, eh, pues vienen ya con cierta frustración y un poco bueno, voy a probar otra cosa, a ver si me funciona, pero con poca fe, ¿no? Claro, claro, depende del camino que hayas recorrido, ¿no? Pues ya vienes cansado, ¿no? Ya vienes como, venga, va, otra cosa más, a ver si esto me va a funcionar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ha supuesto para, o sea, tú ahora nos explicarás un poco de este método Círculo Come que tienes, me gustaría que explicaras, ¿no? Oye, cómo el incorporar el trabajo con valores a ti te ha ayudado o de qué manera lo has incorporado dentro de tu metodología. Mm. Sí, a ver, el círculo CUME es, pues, por decirlo de alguna manera, señala las siglas de cuerpo, mente y emociones, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, a través de los años, conforme me he ido formando, pues lo que has dicho antes, nutrición integrativa y tal, pero yo veía, pues eso, con el tiempo como que faltaba algo y me fui formando más en esta parte mental emocional a través de coaching personal, coaching por valores, por estrés, PNL, terapias alternativas para trabajar esa parte mental emocional, visualizaciones y demás, y vas viendo el resultado que vas teniendo, primero en mí misma, porque cuando haces todas estas formaciones, primero te lo aplicas a ti y vas viendo los beneficios que tienes, y luego cuando le recomiendas a alguien que lo empiece a hacer y vas viendo que la integración de los cambios eh, tiene un porcentaje muy elevado y la mejoría es mucho más rápida. Y luego, pues claro, los valores son importantes, son la brújula de nuestra vida, ¿no? Y entonces, un problema que hay es que si no te lo has planteado nunca
valores tenemos todo el mundo y lo que pasa es que muchas veces no lo reflexionamos y a lo mejor te estás moviendo por valores que ni siquiera son los que tú deseas, sino que son heredados, como hemos hablado alguna vez, ¿no? Y eso te está generando inconscientemente cierta frustración, cierta rabia, cierta ira, cierto malestar, que hay a veces que hay que trabajarlo. Y por otro lado, si los tienes claros, pues bueno, ahí ves un poco la base principal que te mueve a ti. Yo no sé si es por mi área o por mi personalidad o tal, pero por ejemplo yo el área de salud y bienestar creo que es bastante importante. Entonces, es una pregunta que hago habitualmente de a ti, o sea, ¿para ti es importante tu valor de salud y bienestar? Pues si es importante, una manera de honrarlo es muchos de los cambios y de las cosas que aconsejamos en consulta. Entonces ahí, y luego pues si hay objetivos concretos, ya no solo trabajarlo con los valores personales, sino luego empoderarte un poco más en el objetivo con otros valores que te pueden reforzar. Claro. Y trabajando los valores de, pues la gente que te escucha sabe un poco cómo se trabajan. Eh, Intentando honrar los valores que tú quieres que te representen en este momento de tu vida, por decirlo de alguna manera, llegas a conseguir mucho mejor los objetivos. Claro, o sea, es como ayudar a la persona a hacer consciente, oye, que es importante para mí, como que eso es importante, lo puedo, o sea, lo puedo unir a eso que yo quiero conseguir, ¿no? Y Mm. hacer, o sea, como conectar lo que me ha traído aquí con lo que es importante para mí, ¿no? Que muchas veces queremos hacer un cambio de hábitos, ¿no? O de comportamientos y está como desconectado de la parte emocional de la persona, ¿no? De lo que ellos quieren. Y espera, que te quería preguntar. Aquí me he apuntado a tantas cosas que te quería preguntar. Sí, es que hay como varias preguntas que te he hecho, pero es como las ordeno. O sea, es decir, y las personas que se quedan, no sé si, claro, a veces es difícil generalizar, yo lo entiendo, ¿eh? Pero porque podamos entender un poquito. Esas personas que se quedan atrapadas en el mismo punto una y otra vez, eh, o sea, aparte de lo que estamos comentando, no sé si hay algo más que tú conectas con el estrés o con otras cosas. Cuando tú repites patrones porque hay un bloqueo en el inconsciente, casi seguro. Entonces, pues es trabajar de diferentes maneras en las que accedas a esa parte consciente y a esa parte inconsciente. Es decir, a mí me gusta explicar mucho las cosas, porque yo creo que lo primero por lo que lo hago es porque a mí me gusta que me las expliquen para entender. Y lo que te decía antes, ¿no? Desde el entendimiento, igual yo soy una parte muy racional, pero desde el entendimiento, normalmente la mente trabaja mejor, tiene menos incertidumbre, está más relajada, busca mejor los recursos, las herramientas. Entonces, si tú trabajas esa parte mental de bloqueo que tienes, pues es que la mente empieza a cambiar de perspectiva, de cómo ve las cosas. Y al empezar a trabajar eso es ir haciendo tomas de conciencia de diferentes cosas que hasta ese momento no te habías dado cuenta de cómo estabas actuando realmente. También es verdad que hoy en día hay mucha desconexión, o sea, es como, bueno, tienes los dos extremos. Hay mucha gente que vive muy hacia adentro y le falta la relación hacia afuera para llegar a una armonía y muchísima, muchísima más gente que está muy hacia afuera de él y no conecta y no trabaja esa parte interna, ¿no? Entonces, pues claro, hay que intentar llegar a la armonía siempre que se pueda en todas las áreas y en todas las circunstancias. Claro, No sé esa, si te claro, esto contesta un que poco. dices tú, lo entiendo, o sea, me gustaría, tú haces una sesión de valores, entiendo, tú incorporas los valores en algún momento del proceso. Normalmente, Sí. ¿dónde lo incorporas? Pues depende un poco con el problema que venga la persona. La primera consulta es una historia clínica profunda. Entonces ya ahí, con la historia clínica, ver un poco cómo se va a proyectar todo y tal, es suficiente. Unas Muy siestas de bien. 2 horas mínimo. O sea que, y a partir de ahí vamos viendo un poco también.
cómo es esa apertura mental de la persona, porque hay gente que le cuesta más el empezar a trabajar también esa parte mental, emocional, se resiste un poco al principio y luego se da cuenta de que es necesario. Y claro, depende del problema con el que llegue, primero hay que solucionarle lo que más le perturba y Claro, luego ir ahondando en esa otra parte. Entonces, claro. que tenga claro el objetivo, para qué lo quiere, la implicación que va a tener y según como eso, pues en sesiones posteriores, en algunas personas puede ser la tercera sesión y en otros puede ser la sexta, cuando hagamos la sesión de valores. Y no, lo decía por lo que estabas comentando, ¿no? Como que hay algunas personas que están, o sea, están extremadamente hacia adentro y otras hacia afuera. Eso para mí tiene sentido con el modelo triaxial, ¿no? De que las personas puedan entender también su modelo de valores, de qué información eso les puede dar a cómo ellos se comportan Claro. o sea, les puede dar respuestas a muchas situaciones de lo que están viviendo, de lo que les está pasando, ¿no? Por eso también te preguntaba tu experiencia con respecto a esa toma de conciencia, ¿no? Que pueden tener. Sí, ahí les puede ayudar a hacer un clic más. Cada ejercicio que hacemos les ayuda, pero aquí pues hay muchas veces, hombre, hay gente que se queda asombrada de los valores que les salen y luego cuando les explicas pues el tema del método triaxial, de los tres colores, el rojo, el azul y el verde, que tienen una definición cada uno de ellos, pues a lo mejor que les salgan todos los valores verdes o todos azules o todos rojos o que les salgan dos de los colores, pero el otro no, pues el explicarles un poco, ¿no? Y cuando les explicas, pues ves, es otro clic de toma de conciencia de, pues sí, es verdad, pues estoy más hacia un lado o hacia otro. Y las tomas de conciencia son lo que te ayudan a hacer los cambios, porque sin saber lo que te pasa, no te vas a plantear cambiar. ¿Qué vas a cambiar si no sabes lo que tienes que cambiar, no? Claro, o sea, a veces cambiamos cuando nos vamos a acercar a algo positivo, pero a veces también cuando somos conscientes del dolor de no cambiar, ¿no? O lo conectamos, por eso la importancia también de conectar con lo que realmente para ti es importante. ¿Por qué hacer ese cambio, no? ¿Por qué me Claro. merece la pena pasar por ese camino? O sea, lo tenemos que conectar a algo que realmente me importe para pasar esos altibajos, claro. Y ahora, enlazándolo con el estrés, ¿no? O sea, yo creo que has dicho también al inicio algo súper importante del estrés, que muchas de las personas lo están teniendo, eh, Sí. que a veces sabemos que lo tenemos, pero no hasta qué punto. O sea, Sí. que hay gente que dirá, no, no, si estés estresado. Bueno, sí, un poco, pero no somos conscientes de hasta qué punto. Y sí que me gustaría un poco que explicaras a nivel de las personas que a ti te llegan a consulta, o sea, ¿qué papel juega el estrés? Es decir, ¿qué te encuentras, ¿no? Cuando las personas vienen con esos niveles de estrés y de qué manera afecta. Yo creo que también hemos de hacer consciente de todo eso. Claro, claro, sí, sí. Pues mira, muchas veces tienes, para ponerles de ejemplo, los síntomas que tienen o alguna alteración a nivel de analítica para que les corrobore lo que le está produciendo el nivel de estrés que tiene. Y pues trabajar de diferentes maneras para hacerle consciente de ese nivel de estrés. Y luego pues empezar a dar herramientas para que lo vayan gestionando de otra manera, ¿no? Y luego, pues, para trabajar el nivel de, incluso para la toma esta de conciencia, pues trabajar también con el mapa del estrés, Claro. para Claro, que hagan entonces, una toma de conciencia mayor, porque hay a veces que vienen por un motivo y al hacer la historia clínica profunda se dan cuenta de que tienen bastantes más cosas de las que se pensaban, claro. que en el fondo pueden estar relacionadas, pero son muchos síntomas en los que no se habían dado cuenta, porque hay muchos síntomas que por desgracia se normalizan. ¿Qué síntomas te encuentras tú que, normalmente, que hay gente que puede haber normalizado? Pues, por ejemplo, el no ir al baño, la gente lo normaliza mucho. Es como, ¿cómo vas al baño? Bien. ¿Vas todos los días? No, pero de esto de toda la vida, ¿sabes? Y es como, bueno, de toda la vida, pues que te pase desde hace mucho y se haya vuelto habitual en tu vida no quiere decir que fisiológicamente sea normal. Y la acidez o ardor de estómago también es muy común y la gente lo pasa. Pues mira, pues me tomo un almas, una bomba de protones o no Que le es da un, la importancia.
Que es una bomba de protones. El inhibidor de la bomba de protones es Ah, el omeprazol, vale. Ah, el vale. inhibidor de la bomba de protones, sí. Vale. Y no le dais la importancia que tiene que tener. Luego, pues la relación, por ejemplo, del sistema digestivo a nivel cerebral o del sistema nervioso se lleva ya bastantes años estudiando que, si no sé si te sonará a ti o a los que nos estén oyendo, el eje intestino-cerebro que tiene una conexión directa y además es bidireccional. Entonces, todo lo que nos afecta a nivel mental, emocional y de sistema nervioso termina repercutiéndonos en nuestro sistema digestivo, y que nuestro sistema digestivo esté mal nos terminará repercutiendo a nivel mental, emocional. Y claro, para los que no conozcáis, claro, no les hacen aquí. Voy a enseñar para que lo vean, ¿no? Estábamos hablando de valores con la herramienta trabajamos el tema de los valores de forma física o online. Lo voy a mostrar porque, claro, lo damos por hecho, ¿no? Y luego se me olvida que mucha Sí, gente sí, sí. no la conoce, ¿no? Son Para poder. herramientas que para mí me gustan porque es como bajar a tierra o hacer más tangible, más palpable algo que es tan intangible como son las Claro, emociones o los valores, ¿no? claro. Entonces ahí se ve mucho más Claro. claro. Y luego tenemos el mapa del estrés, que es lo que explicaba Bea, ¿no? Que aquí trabajamos ahora os lo voy a enseñar, trabajamos con un mapa donde, o sea, al final la persona lo que le ayudamos a hacer es a que podáis ver el camino. Mira, aquí lo veis, bueno, es como poder detectar esto que está diciendo, Bea, ¿no? Esos signos, esos síntomas que está teniendo la persona, pero es más allá, y ahora iba a ir un poco contigo, dentro de esto lo que vemos aquí, al final los signos, síntomas no es la consecuencia, pero es importante poder ir al origen, ¿no? O sea, esas fuentes que nosotros llamamos de, oye, ¿qué está provocando al final que la persona esté teniendo esto, ¿no? ¿Cuál es el foco que provoca esto? Nosotros hablamos también de los moduladores, ¿no? Oye, ¿qué lo está potenciando, qué está amplificando esto? ¿O qué cosas hacen que esto no se haya todavía disparado aún más? Para que la persona pueda entender qué camino hacemos, es decir, cómo llegamos a estresarnos, ¿no? Cada uno tenemos ese camino y lo que decías tú antes, ¿no? Entenderte, ¿no? Te ayuda también a decir, vale, yo hago esto, no estoy loco, no estoy loca, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que cuando nos pasan cosas, al final nos pensamos oye, yo estaré haciendo algo raro, no seré normal, ¿no? Supongo que a ti te debe pasar esto, la gente que te llega, ¿no? De, oye, yo ya no sé qué hacer, pero cuando entiendes que hay detrás, que tu comportamiento tiene un sentido, aunque no lo entendamos, yo creo que eso también, me imagino que a ti también te pasa, ¿no? Que a la gente le da como tranquilidad. Sí, y te voy a dar la vuelta a la tortilla. Es curioso porque a veces pasa lo contrario, que la gente tiene tan normalizados sus síntomas que llegan a pensar que todo el mundo tiene esos síntomas, Ah, claro, ¿sabes? Sobre todo a nivel digestivo pasa un montón. O sea, viene una persona que me sienta mal esto, no sé qué, lo otro, y te viene y te dice, es que ha llegado un momento en el que a la gente le preguntaba, hombre, pero esto a ti también te sienta mal, ¿no? Si esto cae fatal, ¿sabes? Eso suele ser bastante habitual también. claro, Por ejemplo, esto que dices de relacionar la causa, pues es lo fundamental, ¿no? Hay mucha gente que viene con problemas digestivos y empiezas a ver un poco el tema y puede venir pues por de diferentes cosas, ¿no? Pues hay gente que ha tenido un viaje hace unos meses, tuvo un virus o un tal y le ha producido una disbiosis intestinal. Pero hoy en día hay mucha gente que ves, pues vale, un SIBO, una disbiosis o tal, una alteración intestinal y que empiezas a indagar y le viene del estrés. Vale, ahora, ¿de dónde viene ese estrés? Porque si no quitamos la causa, te vamos a reparar el intestino, pero al poco tiempo vas a volver a estar igual. Entonces, empiezas a tirar del hilo y muchas veces es pues estrés por temas de trabajo, por temas familiares o por un rum mental que lleva esa persona porque ya de base es de mente muy rumiante, entonces pues hay que ir indagando, tirando del hilo a ver de dónde procede cada tema. claro.
Claro. No, no, es súper interesante, ¿no? Que entendamos, es decir, que hasta qué punto llegamos a normalizar. eh, claro, que esto que me pasa a mí, pues no, no, si esto es lo normal. Esto es Claro. lo normal, que Y es además que en hay esta cosas sociedad. claro, hay cosas que se normalizan incluso a nivel social, ¿no? Por ejemplo, a nivel de mujer, a nivel de ciclo menstrual, está muy normalizado que la regla tenga que doler, que sea abundante, que tenga coágulos, cuando no es así. Pero es que ya se normaliza desde las consultas médicas. Bueno, pues vale, es que es lo que hay, ¿no? Es lo que Claro. hay, pues anticonceptivos o tal, y cuando eso va mucho más allá y cuando entiendes tu ciclo y sabes cómo se produce y por qué sucede eso, la alteración hormonal o de las vías de detoxificación del cuerpo y tal, pues lo ves de otra manera y luego ya no solo lo ves de otra manera, en cuanto empiezas a hacer cambios, empiezas a sentirlos. Entonces, la gente también va entendiendo y va aumentando su motivación porque se va sintiendo mejor conforme va haciendo los cambios. Y eso también va haciendo que tu mente haga clics de, ostras, ahora hago esto y me siento mucho mejor y si vuelvo a hacer lo de antes me vuelvo a sentir peor. Y cuando la gente viene muy mal se regula y vuelve a sentirse lo que es estar bien, sin dolores o tal, pues normalmente no quiere volver a lo de antes, la mayoría de la gente. Claro. Sí, ¿no? Aquí me venía a la mente, ¿no? También, Bea, es más o menos, o sea, ¿cuál es el proceso de cambio, ¿no? Por tu experiencia en el acompañamiento que tú haces con tu método, que tienen las personas? O sea, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, o sea, ¿cuál es el proceso? Es decir, para que desde que la persona llega, ¿no? Y la puedas acompañar de media, ¿eh? Entiendo que no somos robots, ¿no? Pero para que pueda haber un cambio real, ¿no? Una transformación real de esa persona. A ver, con los problemas que suelen venir y demás, normalmente en el primer mes notan cambios ya. Hay, pues, lo que, lo, un porcentaje menor que a lo mejor necesita más tiempo, pues porque hay que reajustarle más cosas, porque hay casos puntuales que son más raros, ¿no? Y hay que afinarlos más. Pero normalmente en el primer mes, cuando vuelven en la segunda sesión, ya se han notado bastantes cambios. Y, o sea, me refería más a decir el camino que hacen contigo, ¿no? Para que realmente digas, no, esta persona ha venido, hemos hecho ese camino, ese proceso y ha terminado. O sea, ¿cuál es en ese proceso que van a ir contigo? ¿El tiempo medio te refieres? Sí, Tardan. Pues es que, claro, depende mucho del caso de cada persona, porque hay gente que viene por un tema físico que lo regulamos y seguimos trabajando esa parte mental emocional que la hemos empezado a trabajar desde el principio, pero como somos como cebollas, han empezado a salir otras capas y hemos seguido trabajando ahí una parte también mental emocional. Entonces, depende, pues puede ser desde 3 meses hasta 2 años, porque cuando un intestino a lo mejor está muy mal y además de un intestino muy mal hay alguna patología autoinmune, etcétera, etcétera, pues hay que trabajar un tiempo para mejorar o concretar eso al 100%. O, por ejemplo, las cándidas, o, pues a veces son un poco puñeteras hasta que se regulan del todo. Depende también cuánto tiempo haya llevado la persona. Bueno, un poco así. ¿y tú qué le dirías a una persona que a lo mejor se puede sentir identificada, ¿no? O que pueda estar escuchándonos? ¿Por dónde hay que empezar a ver si a mí me está pasando algo, si yo necesito ayuda, si, ¿no? Ostras, a ver si es que yo he normalizado esto que me está pasando. Claro, pues eso, una de las principales cosas que hay que hacer es parar, observarte y reflexionar si está dentro de la normalidad o no. Y hay a veces que nos tenemos que preguntar, si tú has normalizado algo o te crees que lo has normalizado para saber si realmente es normal o no, preguntarte si gente de tu alrededor o gente cercana, gente que tú conozcas, de tus mismas características tiene ese mismo problema o no lo tiene. ¿Vale? Porque claro, es como, eh, a ver, pues, ¿qué patología te pongo? Así que sea fácil. Por ejemplo, lo de en la menopausia, ¿no? Que es como, claro, pues es que la menopausia, pues ya es imposible
bajar de peso o estarte un poco normalizado, tal. Es bueno, ¿cuántas personas tienes alrededor que tengan esas, o sea, que estén en esa época y están todas obesas o no? Pues si no están todas obesas, igual es porque no es lo más normal, ¿no? O muchas cosas que se relacionan siempre con la edad. Vale, pues tengo colesterol, tengo hipertensión, me ha subido el azúcar, no sé qué, va eso de la edad, ¿o no? ¿Cuántas personas de tu misma edad tienes alrededor y todas tienen eso, o no? ¿Sabes? Entonces, lo primero eso, es como eh, para de vez en cuando, si no es un ratito, 5 minutos al día, pues por lo menos un día a la semana, haz unas respiraciones, obsérvate, hazte un escaneo del cuerpo, de qué me duele, qué no me duele, si me duele algo, si tengo algún síntoma, estos síntomas son normales o no son normales. Esto se puede poner el símil con un coche. A un coche, cuando se le enciende un piloto rojo, la mayoría de la gente no lo apaga y lo deja ahí a que vuelva a salir o sabes que está ahí pero lo ocultas. Normalmente lo lleva al taller. Pues con el cuerpo pasa lo mismo. Cuando hay síntomas, vienen de algún sitio y son avisos que nos dan. Y esos síntomas, si se mantienen en el tiempo, normalmente suelen acabar en una desregularización más grande o en una patología. Entonces, si tú atiendes pequeños síntomas a tiempo, serán fácilmente de resolver que si dejas que eso cada vez se vaya haciendo una bola más grande, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé si me he dejado alguna cosa que sea importante que diga, jo, no hemos hablado de esto que se me ha podido pasar para poderlo comentar dentro de todo de lo que hace. O sea, yo hay una cosa que sí que quiero comentar, es que tienes un podcast muy chulo y quiero nombrarlo. Pero antes de entrar al podcast, Bueno, es un proyecto que está en el horno a punto de salir y sí. ¿para hay fecha? Ah, entonces ¿se puede decir o todavía no? Bueno, lo que quieras. En breves empezaremos, en mayo esperamos empezar a poder lanzarlo. Vale, Entre qué mayo bueno. y junio, pues eso, poder ir dando ya información y empezar a lanzarlo. ¿Se puede decir el nombre o todavía no? Pues, bueno, no sé qué Ah, decirte vale. como Bueno, tengo compañera. Bueno, digamos que es un proyecto que yo lo tenía en mente hace tiempo y el verano pasado se lo propuse a una amiga y compañera también integrativa y bueno, pues desde septiembre lo hemos empezado a poner en marcha con ilusión y motivación y demás y esperamos pues que entre mayo y junio poder dar a luz del bien. proyecto este. Vale, vale. Pues ahí luego ya os informaremos cuando Bea nos deje decir más cositas, cuando ya se esté lanzando, ya ponemos alguna imagen o algo que nos puedas compartir, Bea. O sea, no sé si, bueno, mira, yo os comento, el 21 de abril vamos a hacer una clase online, os dejaremos aquí el enlace, que justamente vamos a hablar un poco del tema de por qué las personas muchas veces, aunque quieran, les cuesta cambiar, vamos a profundizar más en algunas cosas. Para los profesionales que también veo que hay mucha frustración, ¿no? Es decir, oye, quiero acompañar, tengo vocación, no, pero nos topamos a veces con piedras y al final no tiene nada que ver con nuestro trabajo y nos va desgastando. No sé si te has quedado, ¿estás ahí? ¿Se me ha parado la conexión? Ah, vale. Yo Ahí lo sí. dejaremos. Y sí que me gustaría, Bea, que nos dijeras dónde te pueden encontrar las personas que quieran seguirte, que a lo mejor se han sentido identificadas, ¿no? Con algunas de las cosas que les están pasando y te quieran pedir ayuda. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues en consulta física en Zaragoza, consulta online también sin problema, pues que se pusieran en contacto conmigo por teléfono o por alguna de mis redes sociales, que es en principio en Instagram es la que más, la de que más Vale. quiero controlar, @beabellosillo y TikTok lo tengo recién abierto, pero no me ha dado todavía para activarlo. Y luego, pues tienen más información mía en la página web, en www.beabellosillo.com. Vale, guay. Nosotros Y pondremos ahí el enlace a tu Instagram espera, página web. Vuelve a decir, por fin. ¿Sí? www.beabellosillo.com. Muy fácil. Vale, genial. Pues vea, una frase de despedida que le quieres decir a la gente antes de marcharte, que si se tienen que quedar con algo, ¿qué sería? Pues esa, yo creo que
importante que al mínimo, o sea, que al mínimo síntoma que se noten, que se pregunten si es normal o no y que, sí, que no lo dejen, que lo aborden, porque puede ser una tontería para resolver rápido y que no llegue a más, ¿no? Y ese parar, ese aumentar esa autoobservación y ese autoconocimiento que les va a ayudar a, a aumentar esa conexión consigo mismo y detectar más cosas para poder regularlas, porque como hemos dicho antes, si no sabes lo que te pasa, no lo puedes regular. Y claro, y atender. El autocuidado es importante. Me quedaría con eso, con que el Sí. autocuidado y atendernos es importante. Si tú estás bien, puedes atender mejor a los de alrededor. Sí, esto es como la mascarilla, ¿no? Del avión. Te la pones y luego ya, ¿no? Al resto. Jo, pues buenísimo. Pues muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros, Bea. Te mando un besito muy grande. Igualmente, muchísimas gracias. Mónica. Hasta luego. Adiós.